Hola, muy buenos días a todos y a todas. Gracias primero por la invitación. Realmente es un privilegio estar acá, haber escuchado el panel anterior. No sé, por lo menos a mí me genera muchos desafíos, bastante incertidumbres, preguntas. Es como una mezcla de cosas y de preguntas que también me gustaría que pudiéramos contestar o que pudiéramos resolver de alguna manera aquí. Si bien es cierto, más o menos teníamos ciertas preguntas, pero así todo hay algunas otras cosas que por lo menos quedaron pendientes del panel anterior, como que nos tiraron la pelota a nosotros, de cierta medida, de desafíos que podemos ver, porque si bien es cierto lo podemos tomar desde el ámbito de la academia o del ámbito de las políticas públicas, que se tienen que juntar iniciativas, que debemos hacer cosas en conjunto, que hay un tirón de orejas constante hacia la academia, de que vamos muy lento, que está bien que investiguemos, pero ya, que baje en algún momento. Y creo que ese es el momento de bajarlo, de decir, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué estamos haciendo para que todo lo que hemos estado investigando, para todos estos desafíos que se están presentando, que lo hemos visto en pequeños pilotos, quizás en pilotos unos que son un poco más grandes o no, los problemas que tenemos y con el abanico de dificultades que hay asociados, la ética, los sesgos que pudiéramos tener, la toma de decisiones que tiene que ser eficiente y oportuna, porque si no tomamos una buena decisión en el ámbito educacional, por ejemplo, hay una persona, un alumno, una alumna que no quedó en el colegio que tenía que quedar, o simplemente a mí no me llegó el beneficio que quería tener, postulé una beca y no me llegó. ¿Por qué? Porque el modelo de inteligencia artificial no era tan brillante como yo esperaba o no se adaptó a mis necesidades. Entonces todo eso, ahora ¿cómo lo ponemos al servicio de las personas? Al servicio de quien tiene los problemas realmente o quienes tenemos los problemas en ese ámbito. Y de acuerdo a eso quería partir preguntándoles ¿qué ven ustedes como este concepto de la inteligencia artificial se pone al servicio de las personas? ¿Cómo se puede colocar de una manera concreta bajo la perspectiva de cada uno de ustedes? Comencemos. El subsecretario habían dicho primero, ¿no? Bueno, adelante, por favor. ¿Se escucha? Sí, se escucha. La verdad es que yo quedé bien fascinado con lo que alcancé a escuchar del panel anterior, no llegué al inicio. Y me da muchas vueltas la idea de la toma de decisiones basada en evidencia. Y de la toma de decisiones basada en evidencia, si lo llevamos al mundo educativo, la verdad es que la toma de decisiones basada en evidencia no va a poder ser. O sea, estamos condenados a vivir en un mundo de incertidumbre porque la investigación en neurociencia que nos permitiría, a partir de la evidencia, decidir cuáles son las modificaciones curriculares que se necesitan para los niños de kinder, van a llegar cuando estos niños estén en segundo medio. Entonces, creo que uno de los desafíos más grandes que vamos a tener que enfrentar para que la inteligencia artificial vaya en beneficio de las personas es aprender a caminar y mascar chicle al mismo tiempo, ¿ya? Que es algo que nos cuesta mucho hoy día, y a partir de ahí recién vamos a poder empezar a concretar beneficios para las personas. Hay cosas que se pueden hacer de inmediato, hay cuestiones, no sé, si pensamos en aprendizaje basado en redes neuronales, hoy día con una red neuronal se puede entrenar un motor para que, por ejemplo, entregue un diagnóstico médico que por supuesto sea refrendado por un doctor, ¿ya? Pero ese diagnóstico médico va a estar basado en datos reales de cuáles son las condiciones ambientales que generan una cierta enfermedad, por ejemplo. Y eso es una cuestión que hoy día se puede hacer, se puede desarrollar, hay experiencia todavía incipiente y no estamos tomando una decisión basada en evidencia, ahí parece que sí. Entonces tenemos cuestiones que se pueden aterrizar hoy día y otras que eventualmente vamos a tener que ir construyendo sobre la marcha, ¿ya? Y con temas súper delicados como por ejemplo lo es la formación de nuestros niños. Muchas gracias. ¿Cecilia? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, muy interesante todos los desafíos y preguntas. Yo, tengo el sesgo, soy médico, así que voy a llevar mucho de esta conversación al área de salud, que es una de las áreas que yo creo que la inteligencia artificial llegó para quedarse
y tiene mucho que aportar. O sea, en Chile tenemos una brecha importante en acceso a salud, en especialistas médicos, en tecnología avanzada, y herramientas como la inteligencia artificial nos pueden ayudar a alcanzar y a cortar esa brecha. Es un poco distinto el dominio de salud en inteligencia artificial, porque si bien estoy de acuerdo que vamos a aprender sobre la marcha, salud es un dominio un poco más delicado, ya que la salud de las personas, la verdad, hay a veces solo una oportunidad para hacer las cosas bien. Entonces, en ese sentido, creo que desprendiendo cosas de la conversación anterior, nos falta mucho en cuanto a poder nosotros crear nuestras propias bases de datos y finalmente tener los datos nosotros, y no copiar un poco lo que está utilizando bases de datos de, por ejemplo, cohortes norteamericanas que tienen y se enferman de cosas distintas. Nosotros tenemos que ser capaces de poder aplicar estos algoritmos en población local y que se generalicen, porque ese es el problema en salud. Tenemos, ¿no es cierto?, cada paciente, cada persona, la enfermedad se manifiesta de forma distinta, entonces es bastante más complejo el problema, pero yo creo que hay harto temor en la comunidad médica porque dicen, bueno, finalmente la inteligencia artificial nos va a reemplazar y ya no vamos a necesitar más médicos, y hay algunas como cuotas bien conocidas de en 5 años más no van a existir los radiólogos. Yo soy radióloga, me dedico a ver imágenes y todo el mundo, ¿qué vamos a hacer? No vamos a tener trabajo. Y yo la verdad que trabajo soy parte de AIGEL, que estamos en un instituto milenio, que estamos convencidos en que poder desarrollar algoritmos o herramientas de inteligencia artificial nos va a permitir mejorar el acceso y el diagnóstico de enfermedades. O sea, vamos a poder llegar mejor a detectar en forma precoz algunas condiciones. Así que yo no tengo susto. Lo que sí creo es que aquellas personas que no sepan ocupar estas tecnologías van a quedar obsoletas, por lo menos en el dominio de salud, y eso es un hecho. O sea, esto llegó para quedarse y tenemos que tomar lo mejor y también ser bien cautos con respecto a potenciales limitaciones. Y yo sí creo que lo importante es que, y se ha conversado harto, es que en el caso de salud hay que ser bien cauto con resguardar los datos y la privacidad de las personas. Tiene que ser una inteligencia artificial que en el fondo sea empática, por así decirlo, que esté regulada, que no sea discriminatoria. Hay muchas, ¿no es cierto?, y hartas estudios que muestran cómo se discrimina por sexo, o por ejemplo en población afroamericana, que algoritmos hacen que los discriminen y tengan menor acceso a salud. Entonces, es un dominio complejo, hay mucho que hacer y yo creo que estamos en una muy buena era si lo usamos de manera adecuada. Completamente de acuerdo. Y en salud están... En todo ámbito yo lo veo que es difícil, en todo ámbito donde está el dato es complicado, pero cuando estás hablando de salud, cada ser humano es distinto. Hay patrones, pero siempre hay algo que es diferente. Y ahí es donde está uno de los tantos desafíos que tenemos. Muchas gracias. Emilio. Sí, muy bien. A ver, yo partiría con una reflexión en términos de las sociedades, los países, las organizaciones, las personas. Si buscan ser competitivos en la sociedad del conocimiento, pensemos en un país, pensemos en una organización, esa posibilidad de ser competitivo, es decir, que tenga éxito, generar ventajas competitivas, no solo comparativas, tiene mayor probabilidad de éxito con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial. Es una primera cuestión, yo creo que con inteligencia artificial, indudablemente. Y esto marca la discusión, porque como usted lo plantea muy bien en medicina, yo creo que en los distintos ámbitos del desarrollo de un país y también para las organizaciones, la inteligencia artificial llegó para quedarse, es irreversible, se va a ir fortaleciendo a través del tiempo, se van a ir multiplicando los usos y las capacidades de uso, y en consecuencia esta es una cuestión fundamental, ese es lo primero. Entonces pensar que una respuesta de reticencia o de no respuesta sensible a la inteligencia artificial es una buena respuesta, me parece que no. Y ahí como país, y voy a hablar de la educación enseguida y de la educación superior enseguida, y ahí como país, es cierto que tenemos avances respecto al resto de Latinoamérica, pero a mí me parece que la brecha que tenemos es aún enorme. Y me parece que no hemos respondido con la suficiente velocidad que se requiere en múltiples dimensiones.
Y paso a explicarlo rápidamente porque sé que esto es con poquito tiempo. Entonces, a ver, hoy día nosotros tenemos una educación superior que es buena en Chile. Si nosotros nos comparamos en los rankings internacionales, la educación superior chilena aparece destacada dentro de Latinoamérica. La mayoría de las universidades, de las 45, 46 universidades acreditadas, 40 están en el ranking CIMAGO, por ejemplo. Por ejemplo, la productividad científica del país es buena. Pero cuando nos hacemos la pregunta de qué pasa con la educación básica y tenemos evaluaciones, por ejemplo, de esa educación o de la educación media, las respuestas ya no son tan buenas. Y luego, cuando nos preguntamos qué pasa con la educación o las capacidades del adulto para adaptarse a la sociedad del conocimiento, las respuestas no son tan buenas ni en los estudios del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, ni tampoco, por ejemplo, en las pruebas internacionales que sobre esta materia se han realizado. De hecho, un 40% de las personas tiene dificultades para entender lo que lee, un 50% de las personas tiene dificultades para realizar cálculos básicos. Entonces, la cuestión es cómo articular el sistema educativo en un modelo que, en mi opinión, ya no va a dar mejores resultados por la definición conceptual que hay, por los sistemas de financiamiento que existen, y que en realidad lo que hay que realizar es probablemente una discusión profunda de la educación en Chile para los próximos años, para mejorar la productividad y lograr crecimiento como país. Ahora, dicho todo esto, ¿hay posibilidades con la inteligencia artificial? Muchas en el campo de la educación superior, por ejemplo, en los procesos formativos que pueden efectivamente generar un mejor conocimiento, un conocimiento más rápido, porque se va adecuando a lo que el estudiante va requiriendo. En la investigación, voy a tratar de ser muy breve, en la investigación también. En la investigación se puede ahorrar una gran cantidad hoy día de tiempo con marcos conceptuales que ya están efectivamente realizados. Entonces, la inteligencia artificial genera grandes oportunidades. Yo no estoy desconociendo que hay riesgo, no estoy desconociendo que la formación en educación no es solo cognitiva, pero sí estoy planteando que desde el punto de vista cognitivo, efectivamente existen oportunidades que pueden ser notables en el marco de la inteligencia artificial. Y creo que se han dicho aquí algunas cuestiones, yo solamente voy a ejemplificar. Me parece que en el sistema universitario tenemos que apuntar a dos cuestiones que son esenciales. Primero, la formación de capital humano avanzado, pero al nivel superior. Y aquí destaco la iniciativa que ha llevado a cabo Concepción, la Universidad de Concepción, la Universidad Católica de Concepción, la Universidad de Biobío y la Universidad Santa María, que están generando un programa de doctorado de inteligencia artificial que a mí me parece un acto notable y que va en la línea correcta. Y otro tema que estamos trabajando con CENIA en el norte de Chile, en la Universidad de Tarapacá, para generar capacidad de cómputo, que es una cuestión central para el desarrollo de la inteligencia artificial en los próximos años. Eso por ahora. Gracias. Gracias, Emilio. ¿Claudia? Hola, muchas gracias también por la invitación y por el panel interesante en el que nos está tocando conversar. Quisiera agregar a lo que ya se ha dicho, la idea o el ideario de cómo hacer inteligencia artificial al servicio de las personas. Me parece que adicional a lo que ya se ha dicho, hay que poner el énfasis en que estos beneficios de la inteligencia artificial que todos imaginamos no acentúen desigualdades que están presentes en nuestro país y en nuestra región, y que las conocemos y que sabemos también ya por la evidencia científica que la inteligencia artificial tiende a acentuarlas. Y entonces desde ahí es importante generar evidencia propia, ¿no? desde Latinoamérica, pero también entender que es súper probable que eso suceda. Y desde ahí empezar a hacernos cargo desde ya de cuáles son las formas en que vamos a repensar las formas en que se hace inteligencia artificial hoy día para evitar eso. Yo creo que es importante darnos cuenta de que eso va a suceder, que probablemente está sucediendo en los intentos que se están haciendo hoy día de inteligencia artificial,
y que parte de nuestro trabajo desde Chile y desde Latinoamérica va a tener que ser idear nuevos incentivos, nuevas metodologías y nuevas formas de educación que nos permitan abordar mejor esos desafíos. Entonces, si es en salud, si es en educación o si es en el tratamiento de algún servicio público que puede ser más eficiente quizás a través de la inteligencia artificial, vamos a tener que acostumbrarnos a, yo creo, dos cosas importantes. Uno, y concordando con lo que decía Cecilia recién, tratar de evaluar nuestros datos. Muchas veces hacemos inteligencia artificial con los datos que hay. Y los datos que hay muchas veces son muy malos. Tienen muy mala calidad, están muy desigualmente representando distintas partes de la población y por lo tanto vamos a tener resultados de la inteligencia artificial que van a reflejar esa carencia de calidad de los datos. Y lo segundo que me parece a mí que es importante que empecemos a hacer tiene que ver con comprender a la inteligencia artificial como un proceso más bien sociotécnico. No es solo tecnología lo que está pasando aquí, sino que es tecnología puesta al servicio de un proceso que antes hacíamos de otra manera. Y que va a tener que seguir teniendo actores alrededor de esa tecnología. No es que la inteligencia artificial viene a reemplazar un proceso completo de manera autónoma, no va a reemplazar a todo el trabajo de los radiólogos, ¿no? Sino que va a reemplazar ciertas partes, pero va a haber otro conjunto de stakeholders, de personas alrededor de esta tecnología, que van a seguir teniendo roles y que esos roles hay que empoderarlos, hay que entender cómo podemos hacer que haga mejores los procesos y no necesariamente confiarle a la inteligencia artificial las cosas más difíciles o las decisiones más difíciles, diciendo ahí, con cuidado también, que cuando hay una inteligencia artificial o hay una máquina, los seres humanos somos bien malos para darnos cuenta de que la máquina se equivocó. Entonces, esta idea de confianza que se hablaba en el panel anterior y la idea de de sobreconfiar en la inteligencia artificial o en la automatización en general, es algo que tenemos que empezar a trabajar mucho más y que desde el trabajo que estamos haciendo en el CENIA y en el Núcleo Milenio FER es algo que estamos avanzando mucho en ese sentido, tratando de conversar mucho más con las personas. Entonces ahí, hablando de educación, para terminar el punto y conectar con lo que decía aquí el rector, me parece que en el camino de la educación hay que trabajar en los dos caminos, ¿no? En el camino de cómo cambiar la cultura de quienes hacemos tecnología y quienes hacemos inteligencia artificial para que podamos mejorar nuestras prácticas, pero al mismo tiempo cómo podemos entender bien qué es lo que la ciudadanía está entendiendo de esta inteligencia artificial y construir desde ahí. Construir desde esos miedos quizás, pero también desde esas notorias formas que tiene la gente, y esto lo digo desde las entrevistas que hemos estado haciendo, la gente sabe cuáles son los límites de la inteligencia artificial, sabe dónde no alcanza, y en el caso de la salud, por ejemplo, nuestros entrevistados nos han dicho cosas como la inteligencia artificial no va a reemplazar al doctor, no va a reemplazar a la enfermera, porque necesito a alguien que me explique, que me dé razones de lo que me está diciendo. Y entonces eso me da la impresión que también nos hace falta un poco a nosotros que desarrollamos, ¿no? Como que a encontrarle los bordes a esta inteligencia artificial y a encontrar dónde están los límites donde la inteligencia artificial nunca va a ser la solución, no va a arreglarlo todo. O sea, es que eso estoy completamente de acuerdo, porque me ha ocurrido con algunas profesiones que me han preguntado, ¿y la inteligencia computacional, la inteligencia artificial, me va a venir a reemplazar como...? Yo digo, no, es imposible, te va a ayudar en tu proceso. Ahora, va a ayudar bien o mal, va a depender de cómo uno administre eso. Y Felipe, también te quiero hacer la misma pregunta, bajo tu disciplina como director de la iniciativa de datos de inteligencia artificial. Yo soy optimista, seguramente porque soy ingenuo, no sé. Pero para mí una inteligencia artificial al servicio de las personas no es más que natural. O sea, en general uno presenta la motivación de la inteligencia artificial como históricamente a veces la inquietud del hombre por replicar la conciencia, ¿cierto? Pero desde el comienzo siempre los productos de la inteligencia artificial y de cualquier tecnología históricamente desarrollada que pudiese acercarse a inteligencia artificial siempre ha sido para desarrollar herramientas para el quehacer humano, ¿no? O sea, uno puede ver desde las primeras calculadoras con los sumerios y los egipcios hace 4000 años, Babbage y su primer computador, la máquina Enigma de Alan Turing, todas servían un propósito humano, para el bienestar humano, ¿cierto? Entonces, una inteligencia artificial al servicio de los humanos para mí no es más que natural. Ahora, el problema es que yo veo el gran desafío como en la forma que
vemos se acelera el desarrollo de la inteligencia artificial hoy, las brechas que existen se acentúan, como decía Claudia. Y la concentración de poder, además, como veíamos en el panel anterior, produce que los grandes desarrolladores sean los que tienen el poder ahora. Y eso es lo que hay que controlar. También es muy delicado el tema de la regulación, no podemos sobre-regular todo, creo que muchos estamos de acuerdo en eso. Entonces, creo que una vez más volvemos a el primer acto el primer acto que es necesario para asegurar que la inteligencia artificial efectivamente funciona al servicio de las personas es educar. Es educar y educar a varios niveles. Primero, educar desde los primeros años de la educación general escolar para poder alfabetizar a toda la sociedad y que la sociedad demande sus derechos. ¿Ya? Sus derechos en aplicaciones de inteligencia artificial como en cualquier otro. La inteligencia artificial es una herramienta. ¿Ya? Es una herramienta y si bien estamos haciendo lo posible por confiar en ella, es delicado porque hay que confiar en ella, pero no hay que antropomorfizarla. ¿Ya? No hay que atribuirle conductas propias humanas como pensar, como razonar, ¿cierto? Es una herramienta y como tal hay que usarla bien. Nadie usaría un martillo para sacar un tornillo, ¿cierto? Entonces, ahora con el martillo efectivamente puedo a fuerza bruta romper la estructura y finalmente termino sacando el tornillo, pero desde el comienzo mejor hubiese sacado un desatornillador, ¿cierto? Entonces todos tenemos que entender cómo funcionan estas herramientas para poder usarlas y empoderarnos como sociedad y como usuarios de estas herramientas que en pocos años ya ser parte de la sociedad es sinónimo de ser usuario de esta herramienta porque están en todas partes. Ese es un nivel, creo, muy importante de la educación, que es la alfabetización. Y hay otro nivel que es el nivel de punta, si queremos, que son los desarrolladores de las herramientas de la inteligencia artificial, que se ha conversado harto también en este panel y en el anterior. Es necesario convertirnos como país, en este caso, en desarrolladores de estas herramientas, se conversó en el panel anterior, para lograr una independencia tecnológica y una soberanía tecnológica en la región y en el mundo. No podemos quedar solamente como consumidores. Tenemos en Chile un capital humano tremendo en la academia, ¿ya? Sería distinto el caso si fuésemos una sociedad que no hemos invertido en educación, no hemos invertido en capital humano y no hemos invertido en tecnología y transferencia tecnológica y como que de la noche a la mañana quisiéramos armar una estructura. No es el caso, afortunadamente, ¿ya? Tenemos una sociedad científica a nivel nacional que es de primer nivel, conectada internacionalmente, a los más altos estándares. Entonces nos falta un pequeño empujoncito para convertirnos, yo creo, en líderes en el tema. Y creo que, tomando un comentario que hiciste al comienzo de que los académicos están al debe, lo tomo, pero no lo tomo completamente. Pero podemos andar después en otra pregunta. Pero lo que quiero decir es que sí, te encuentro razón en esta parte. Seamos menos académicos al respecto. No nos pongamos tanto cuidado de que no tenemos la infraestructura necesaria. Empecemos a hacer con cuidado. Ya cuando nos quede corta la infraestructura, crecemos en la infraestructura. Cuando empiece a penetrar realmente en toda la sociedad y empezamos a identificar problemas puntuales, hagámonos cargo responsablemente, pero es súper fácil quedarse paralizado frente a una oferta infinita de posibilidades y desafíos y no hacer nada. O sea, empecemos con algo no tan académicamente, seguramente. No, es que también además va por el lado de, eso te saca un poco de tu zona de confort. Como académico es más fácil decir, voy a investigar, tengo el algoritmo, uy, qué bonito, hace tal o cual cosa, pero ahora cómo lo pongo en producción es difícil, es un desafío grande y es un desafío también que está, no solo por dar el paso de hacer eso, sino que por el paso de los fondos. ¿Qué fondos tengo para hacer eso? Porque solo no lo voy a hacer. Tengo que estar en un equipo, ahí es donde vienen las redes, los fondos externos que uno pueda tener. No es solo como una isla. Yo soy de la investigación aplicada, así que también lo tomo y no lo tomo, porque me ha costado llegar a ese camino y más encima de hacer innovación. Es muy difícil, es muy complejo. Y tomando esa parte de los desafíos del centro que tienen que ser las personas, le hago la pregunta, subsecretario, de bajo su mirada, bajo su cartera, ¿qué desafíos tenemos también, no solo pensando en la inteligencia artificial, sino que también pensando en el concepto de transformación digital? Porque finalmente hacia eso vamos a generar una transformación, pero ¿qué saco con tener un montón de sistemas, de algoritmos, de cosas que sean súper sofisticadas, bacanes, espectaculares, si la gente no las adopta, si la gente no las hace propia y dice,
no, ahí las dejo porque esto no es para mí. Bajo su perspectiva, en la subsecretaría y en general también, para que lo vamos a centrar solo en el rango, en el rol que está en estos momentos, ¿qué desafíos se tienen al respecto? Desafíos a corto plazo y a largo plazo. A ver, esta pregunta hoy tiene un carácter muy distinto del que hubiera tenido hace 5 años antes de la pandemia, ¿no? Porque cuando nos encerramos hubo una adopción de lo digital más rápido de lo que se venía produciendo, ¿ya? Personas mayores que miraban con recelo la tecnología se vieron forzadas a usarla para postular un bono, para sacar un permiso para salir a pasear al perro, para hacer compras. Por lo tanto, hubo una adopción de lo digital para la cual no estábamos preparados. No habíamos pavimentado un camino de formación previo a la adopción. Y claro, muchos pensarán que el abuelito le pedía al nieto que hiciera los trámites, pero hay muchos abuelitos que hacían los trámites ellos. Nosotros hace unas semanas conocimos un estudio que hizo una empresa del área nuestra sobre adultos mayores y tecnología, en el cual el 75% de los adultos mayores, o sea, personas entre 60 y 90 años, sabían lo que era inteligencia artificial y tenían claros temores respecto a cuáles eran los puntos en que la inteligencia artificial podía no ser tan beneficiosa. Entonces, yo creo que hay una digitalización, hay una transformación digital de toda la sociedad que está en curso, está sucediendo hoy día, se aceleró con la pandemia y en ese contexto los desafíos son nivelar la cancha. ¿Ya? Nosotros tenemos un desafío global que se vio en el planeta anterior de que finalmente muchas veces el talento del sur es atraído hacia el norte por un tema de recursos. La capacidad de implementar centros de cómputo que se requieren para desarrollos de inteligencia artificial potente está más en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Los grandes centros de datos están en el hemisferio norte, o sea, están dadas todas las condiciones para que se amplíe la brecha norte-sur producto de estos desarrollos, pero también nosotros tenemos acá condiciones locales para que las brechas se amplíen. Entonces, uno de los desafíos más importantes, y ahí creo que estamos, parece que todos en la misma página, no es la alfabetización digital. O sea, cómo logramos que todas las personas se suban al conocimiento digital, a las habilidades digitales. ¿Ya? Las personas hoy día hacen trámites online, sí, muchas personas hacen trámites online. ¿Entienden lo que están haciendo? Conversémoslo. ¿Ya? Las personas saben qué significa entregar el root en un lado, saben lo que significa poner la contraseña en un post-it pegado en la pantalla del computador. Hay que entregar conocimiento asociado a las habilidades que las personas adquirieron a la fuerza. ¿Ya? Pero además tenemos que generar conocimiento desde la más básica enseñanza hasta la más avanzada, cada cual en sus niveles. Hemos visto niñas de 7º básico aprendiendo a programar, por ejemplo. Eso está súper bien. ¿Ya? Y espero, porque en realidad ahí es uno de los espacios donde trabajamos sin mucha evidencia previa, ¿cierto? Se tomaron decisiones porque intuimos que eso mejora las conexiones cerebrales, hay algunos estudios que muestran que desde el punto de vista neurocientífico es bueno que las personas aprendan a desarrollar algoritmos a temprana edad. Ojalá que sea cierto, porque si no tenemos un problema, ¿no? Y hemos visto que eso está sucediendo, pero está sucediendo de una manera poco orgánica. Entonces yo creo que quizás la condensación del desafío sea cómo articulamos para que estas cosas que tienen que suceder en materia de alfabetización digital ocurran de manera ordenada para maximizar el impacto social, para que nadie se quede abajo por falta de conocimiento. Así como queremos que nadie se quede abajo por falta de conectividad o por falta de acceso a dispositivos de cómputo, que no se queden abajo por falta de conocimiento, creo que es como la primera tarea que tendríamos que abordar así como con máxima urgencia. Claudia. Cecilia, Claudia, ya, perdón. No hay problema. Yo solo quería colgarme un poco a lo que mencionaste desde el punto de vista de los académicos, cómo es tan difícil finalmente plasmar y dar soluciones concretas a la ciudadanía. Y creo que el Ministerio de Ciencia con estos institutos milenios es una excelente iniciativa porque finalmente nos obliga desde la academia finalmente a ir y hacer traslación. Y creo que de fondo, ese punto de poder... ahí sí.
en inteligencia artificial, poder dar ese salto y tener herramientas concretas que en el fondo sean visibles para la ciudadanía. Desde el dominio de salud tenemos un montón de desafíos. Yo creo que, tomando el punto anterior, en las escuelas de medicina la inteligencia artificial no es parte del currículum. O sea, estamos en ese punto de que nuestros alumnos de medicina y nuestros médicos egresados no tienen inteligencia artificial en el currículum de medicina, y eso es algo que estamos levantando información. En general ha venido más desde el punto de la ingeniería, este conocimiento, y finalmente, si uno piensa, los médicos somos usuarios finales de muchas de estas tecnologías. Entonces, cuando yo estoy aplicando algún tipo de algoritmo que me va a permitir ver, por ejemplo, yo veo con muchas imágenes y veo especialmente cáncer de próstata, por ejemplo. Entonces, yo tengo un algoritmo que me dice, bueno, tú con esta probabilidad dices que esta paciente tiene este problema. Yo necesito entender qué me está diciendo el algoritmo, necesito saber los alcances, necesito saber si el modelo que yo estoy usando es generalizable, ¿verdad? Necesito entenderlo. A mí no me sirve que me digan que un modelo o un algoritmo entró en una caja negra y me da un resultado. Yo necesito entender por qué me está diciendo eso. Y mientras eso no pase y yo no pueda entenderlo, yo no lo voy a ocupar como usuario final, porque yo finalmente el que estoy responsable por la salud y por en el fondo, ese paciente soy yo. Entonces, eso yo creo que ahí hay una brecha y un desafío importante de poder, con todas, en el fondo, sin sobre-regular, porque también ese es el otro. Tampoco, si queremos avanzar, no podemos sobre-regular, pero acá estamos hablando, ¿no es cierto?, de personas, de información sensible, de ir un poco, tener súper claras esos desafíos puntuales para poder aplicar estos modelos y usarlos. Porque si no los entendemos, no los vamos a usar. Entonces ahí hay una cosa importante de educación, que es algo que se está haciendo, nos estamos haciendo cargo desde nuestro lugar, pero sí quiero hacer un punto, repetir un poco la importancia de no generalizar estos modelos y poder tener nuestras bases de datos y entender lo que pasa con nuestra población. Ya nosotros no nos comportamos epidemiológicamente igual a pacientes en China, ni en Canadá, ni en Estados Unidos, y esos son los modelos que estamos ocupando. Entonces, mientras no seamos capaces de hacer ¿no es cierto?, ese vuelco y entender nuestra población, estos modelos no van a ser utilizados. Lo que pasó en la pandemia, hubo un boom, ¿no es cierto?, de que ahora con todas las radiografías iban a ser leídas por algoritmos de inteligencia artificial, y en verdad toda la falta de médicos no pasaba nada porque el computador nos iba a salvar. Y la verdad que todas esas, ¿no es cierto?, miles de iniciativas y miles de reportes en revistas muy destacadas, la verdad que muy pocas fueron utilizadas finalmente, y se quedó en la academia. Y no fuimos capaces de ir y finalmente que sean herramientas de uso masivo y que vayan, ¿no es cierto?, al beneficio de las personas. Entonces ese es el principal desafío, yo creo. Ahí me cuelgo de la caja negra, que también es una deficiencia como ingenieras, porque tenemos la malformación tal vez de decir lo que nosotros hicimos está correcto y lo va a usar otra persona. Y lo tienen que creer porque lo hicimos nosotros. O sea, ¿cachai? Nosotros lo hicimos. Y a mí me ha pasado que trabajo bastante con otras disciplinas, que no solo de la ingeniería, que yo les digo, pero esto es una caja negra. No, me dicen, yo quiero saber qué hay en la caja negra. Y me costó entender que necesitaban saber lo que había en la caja negra. Que no era solo con el prestigio que uno pudiera tener como grupo de investigación, como centro, no, sino que es necesario entender para poder llegar a tomar una decisión y decir, ocurre esto. Y finalmente retroalimentarse. Entonces, es fundamental lo que dices de que no son disciplinas aisladas, que tenemos que estar colaborando y comunicándonos de alguna manera, encontrar la manera de hablar, no sé cómo, porque cuesta un montón darnos a entender. Lo que uno dice es A, tú también lo dices A, pero con tu disciplina, y hasta que logramos llegar a ese consenso cuesta mucho. Pero cuando se logra llegar, realmente el resultado que se obtiene es muy provechoso, y eso lo rescato, pero así, al 100%. Emilio, por favor. Sí, a ver, yo creo que las organizaciones privadas van a incorporar inteligencia artificial a su quehacer porque eso les va a generar mayor eficiencia, mayor eficacia, mejor rentabilidad, y eso va a ocurrir, y va a ocurrir sistemáticamente en los próximos años. La cuestión es cómo el sector público es capaz de responder de manera también eficiente, eficaz, y con el diseño de políticas públicas para que además la población esté suficientemente preparada.
Aquí hay una cuestión que yo vuelvo a señalar. Hay una brecha digital, hay un desafío de alfabetización digital y de eventualmente inteligencia artificial, pero estamos un poco más atrás que eso. Quiero decirlo con claridad. A ver, tenemos problemas con la comprensión lectora, con la realización de cálculos y con el desarrollo de pensamiento crítico. No estoy hablando del sistema universitario, en donde todo esto es bastante mejor, digamos, y efectivamente los resultados del sistema universitario chileno son buenos. Estamos hablando de la educación parvularia, básica y media, donde hay una brecha enorme en el país, y si esa brecha no se cierra, todas estas oportunidades toman un riesgo mayor, porque lo que va a ocurrir efectivamente es que se va a producir desigualdades enormes que además se pueden profundizar significativamente. Entonces, ahí hay una cuestión en donde tenemos que dialogar en la política pública, en los distintos escenarios que puedan existir y en los distintos ámbitos de la educación que hoy día ya existen. Yo no tengo dudas que en los próximos años, meses, se van a generar aplicaciones importantes para el desarrollo y mejoramiento de la sociedad y de las personas. Por ejemplo, y también con un énfasis productivo primero, porque eso ocurre, digamos, naturalmente. Hoy día se usan una serie, a lo mejor, de requerimientos de abogados recién egresados para hacer jurisprudencia o analizar jurisprudencia o dictamen, etc. Pues bien, la inteligencia artificial va a poder hacer eso. Y lo va a poder hacer con un grado de certeza y de confiabilidad razonable, creo yo. Entonces, claro, cambia el uso de la profesión en el inicio. Y esto va a ocurrir. De la misma manera, seguramente con inteligencia artificial se pueden generar cultivos de manera más eficiente, más eficaz, y van a pasar otras cuestiones. Por ejemplo, en los mercados financieros, una inteligencia artificial va a generar contraste, por ejemplo, para los inversionistas institucionales si están invirtiendo bien o mal. Comparémoslo con lo que hace un algoritmo, por ejemplo, y veamos si la rentabilidad es buena o no es buena comparado con un algoritmo. Eso ya se hace, además. Entonces, lo que quiero decir es que a mí me parece que la inteligencia artificial llegó para quedarse, su adopción es irreversible, creo que tenemos que dinamizar la incorporación y creo que hay un rol en el aparataje público que también genera innovación, que también debe ser capaz de generar proyectos de desarrollo para ir haciendo una incorporación, yo diría, no tan paulatina, sino que sistemática, permanente, ininterrumpida, para poder dar un salto cualitativo. Yo soy optimista también respecto de que la inteligencia artificial va a generar beneficios para la sociedad, va a generar mayor productividad y va a generar mejor desarrollo cognitivo. No ignoro que hay otros elementos y dimensiones como se plantearon muy claramente en el primer panel. Yo siempre veo el ejemplo del ajedrez y veo lo que era el ajedrez antes del uso de la inteligencia artificial y lo que es el ajedrez después del uso de la inteligencia artificial. Hoy día, un maestro que está en el 150 le ganaría a cualquier campeón mundial de antes. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial le ha permitido mejorar su desarrollo cognitivo, su preparación. Al inicio hay desigualdades, cuando se aplica sistemáticamente, esas desigualdades tienden a reducirse. Creo que hay una tremenda oportunidad, creo que las políticas públicas tienen que responder no solo simbólicamente, creo que tienen que responder con programas, acciones concretas para poder efectivamente también en el sector público innovar, también en el sector público mostrarse como un referente de la incorporación de la inteligencia artificial. Y cierro diciendo que las universidades tenemos en esto de la transformación digital y la inteligencia artificial un gran desafío, creo yo, en la incorporación de esta a nuestro quehacer permanente, pero también en la generación de capital humano avanzado, en la generación de capacidades de cálculo y cómputo, y creo que en esa dirección debemos empujar, me parece a mí, más decididamente, con más fuerza, con más energía, e instancias como esta son, en consecuencia, tremendamente valiosas, porque en este foro podemos conversar, discutir, visualizar estas perspectivas.
Antes de pasar a Claudia, me dijeron que el subsecretario se tiene que retirar. Sí, está al lado. Así que vaya. Eso me dijeron. Sí, bueno, pedir disculpas. La verdad es que este foro estaba pensado de 9:30 a 10:30. Yo me había dejado una holgura de 15 minutos que no está el José Nostroza. Le puedo echar la culpa que el foro anterior se atrasó, ¿no? Así que 1000 disculpas por no poder acompañarlo hasta el final. Vale, se agradece su presencia. Claudia. Ya, yo quiero traer a la mesa dos temas que me parecen que son relevantes. Uno es que yo creo que hay que pasar de la lógica de la adopción a la lógica de la apropiación, y ahí estoy hablando como desde mi expertise en la interacción humano-computador. Y entonces la adopción, cuando se usa ese concepto en tecnología, habla de una tecnología que la gente puede decidir o la adopta tal como está o no. Como que la rechazas o la haces tuya. En cambio, la apropiación tiene el sentido de decir la gente tiene agencia en este proceso de qué es lo que pasa con la tecnología. Y entonces, en vez de simplemente aceptar esa tecnología que los ingenieros y las ingenieras nos dieron, podemos moldearla, podemos encontrar dónde no nos sirve, dónde sí nos sirve, dónde tenemos requerimientos especiales, como por ejemplo, necesito que me expliquen por qué está saliendo este resultado. Y solo la voy a usar si es que la explicación es lo suficientemente convincente para que yo cumpla las obligaciones que tengo que cumplir y el tipo de trabajo que tengo que cumplir. Entonces, me parece a mí que la inteligencia artificial viene desde las áreas más técnicas, de ciencias de la computación, de matemáticas o lo que fuere, pero hoy día, si es que estamos pensando en este nivel de ubicuidad de la inteligencia artificial, entonces hay que echar mano a otras disciplinas y darnos cuenta de que no basta simplemente un algoritmo que tenga cierto nivel de precisión, sino que es necesario complementar eso con un entendimiento de cómo eso interviene en las prácticas que ya tienen las personas a la hora de hacer sus tareas, sus trabajos, a la hora de que se entretienen, a la hora de lo que hagan lo que hagan. ¿Ya? Entonces, la apropiación trata de denotar esta idea de que las personas tenemos esta agencia para hacer una tecnología parte de nuestra vida y que nos haga sentido y que nos sirva en nuestros procesos tal como son o como estamos dispuestos a cambiarlo. Y yo creo que ahí hay un trabajo todavía que hacer desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Y lo segundo que quiero decir es que, si bien comparto absolutamente la necesidad de una alfabetización digital, me parece a mí, de nuevo voy a tratar de sacar hallazgos desde la experiencia cualitativa que estamos haciendo en el núcleo de tratar de hablar con ciudadanos que están siendo sujetos de la inteligencia artificial en Chile. Y es que, y no solo la inteligencia artificial, sino como esta transformación digital en la que estamos como encaminados, y es que cuando hacemos transformaciones digitales, al final ponemos en los pesos y el peso en los hombros de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que aprender esta nueva tecnología. Tengo que empezar a usar, en vez de hacer mi tarjeta VIP, que yo simplemente la ponía ahí y cargaba la cuestión en una caseta, ahora lo tengo que hacer por internet. Y a veces de repente me dicen que con el banco también lo puedo hacer. Y todo eso quizás parece súper natural para nosotros, pero no parece súper natural para ciertos grupos de personas, no voy a decir cuáles, ¿no? Pero hay ciertos grupos de personas que para esto no es tan natural y fácil, y al final del día, y quizás nuestra generación nos va a pasar esto en 20 años más, vamos a estar sufriendo con esa tecnología, ¿ya? Y entonces la alfabetización digital seguro tiene que incluir este componente cognitivo, tiene que incluir este componente crítico, que es todavía mucho más difícil, ¿no? No estoy segura en qué medida nosotros tenemos el componente tan crítico respecto a la tecnología. Pero además de eso, hay que entender que requiere tiempo. Y cuando decimos requiere tiempo, tenemos que empezar a mirar esto desde un punto de vista también interseccional, en el sentido de que hay algunas personas en este país y en esta sociedad que tienen más tiempo que otras. Entonces, yo soy profesora de una universidad, tengo una posición súper privilegiada, tengo tiempo para aprender nuevas tecnologías. Hay personas de mi mismo género que tienen mucho menos tiempo. Y entonces, cuando hacemos este cuento de la transformación digital y la inteligencia artificial, que yo soy parte de centros de inteligencia artificial, amo que nos movamos hacia allá,
pero creo que tiene complejidades muy amplias que desde el punto de vista de la política pública y desde el punto de vista de la academia también tenemos que considerar mucho mejor a la hora de hacer este despliegue tan ubicuo que estamos pensando hacer y hacernos cargo de esos desafíos, no simplemente ponerles el peso a la ciudadanía para que se actualice, para que sea parte de esta revolución, sino que en realidad también entender que hay formas de facilitar ese abordaje en la medida en que sea útil y que las personas consideren que sea beneficioso para sus vidas. Felipe, y dentro del optimismo que habías mencionado, ¿cómo ves esto, este desafío? ¿Cómo llega a la gente? A ver, por ejemplo, el concepto de Big Data tardó en llegar a Chile más o menos unos 15 años, hasta que ya se hizo maduro. Primero llegó a la academia, por supuesto, pero que llegó realmente a la comunidad, a la ciudadanía, tardó unos 15 años. La inteligencia artificial, así que llegue, pero con todo a todo el mundo, hagámoslo del optimismo igual, 5 años. ¿Lo ves así? ¿Ves que eso puede hacer, que esa transformación se puede llevar a cabo? Qué difícil la pregunta. Yo creo que la sociedad también es un espectro. La sociedad también es un espectro. Entonces, hablar de la sociedad como un público general, donde todos son como más o menos así, homogéneos, es súper difícil. Y entonces no podríamos decir a ciencia cierta que va a llegar a cada rincón de la sociedad, ¿cierto? En la sociedad tenemos grupos, tenemos personas, tenemos distintas profesiones, ¿cierto? Tenemos personas que viven en distintos lugares del país, realidades muy distintas. Yo creo que para alcanzar todos estos rincones, o la mayor cantidad de rincones posible de la sociedad, pienso que uno puede adoptar dos estrategias. La primera, que es como la más ordenada, que a mí me gustaría, pero creo que es realista pensar que es difícil, es tomar una postura, pienso como un poco lo que hace Canadá, que es la institucionalización de unidades de desarrollo de inteligencia artificial, como por ejemplo el Vector Institute o el MILA, un instituto de investigación de Montreal, que son iniciativas públicas con el objetivo de desarrollar mejor inteligencia artificial para hacer Canadá un mejor país, ¿ya? Entonces, con esa visión así de amplia. Ahora, los seres humanos somos malos planeando a largo plazo sin ver objetivos, sin ver resultados en el corto plazo. Entonces, eso es difícil y puede hacerse en paralelo algo que es un poco distinto, que es catalizar el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para distintos nichos, ¿ya? Y a mí siempre me gusta ver esto en perspectiva con otras revoluciones industriales. Siempre se menciona el cliché que esta es la cuarta revolución industrial, ¿cierto? Suena bien y tomémonos de eso y miremos otras revoluciones industriales. Los grandes avances tecnológicos que permanecen en la sociedad han sido catalizados por problemas, por desafíos, ¿ya? Uno puede ver, por ejemplo, la red ferroviaria que en Europa, en particular la de Inglaterra, se construyó para mover el carbón, ¿cierto? Todos los avances que se desprendieron de la carrera espacial. Está de moda ahora Oppenheimer, la bomba atómica, ¿cierto? Hay desarrollos estadísticos que se construyeron para hacer experimentos en física, que son herramientas que hoy se usan en aprendizaje de máquina, ¿ya? Por ejemplo, el ChatGPT, que se habló harto, tiene una herramienta que se llama búsqueda estocástica, que fue desarrollada en sus inicios para realizar experimentos de la bomba atómica. Entonces, necesitamos también desde la academia que nos tiren un poco el brazo, ¿ya? Nosotros no vamos a desarrollar en ningún caso, todos los métodos los vamos a dejar guardados en una biblioteca, entonces después cuando tengan un problema toma el método de la fila A, columna 4, ¿cierto? Eso no va a pasar. O sea, el desarrollo de estos mecanismos o estas herramientas tienen que ser un poco catalizadas por problemas reales, porque si no nosotros en la academia de esto somos súper buenos, nos empezamos a imaginar problemas y resolverlos. Y después resulta que nos sentamos con una solución encima del escritorio que nadie le sirve, que puede ser súper buena, ¿cierto? Tenemos pruebas de que existe, que es única, que funciona, tiene garantía, pero en verdad no resuelve ningún problema. Entonces, creo que deberíamos hacer una cooperación mucho más fuerte, mucho más minuciosa entre distintos nichos de aplicación y la academia u otros proveedores de soluciones de inteligencia artificial para tomar oportunidades puntuales y desarrollar más ciencia. Y pienso, por ejemplo, en nuestra industria minera, ¿ya? Nosotros tenemos una
economía que es fuertemente extractiva todavía. Ojalá nos movamos a algo distinto, pero, por ejemplo, con el volumen de recursos y de esfuerzos que mueve la industria del cobre, podríamos tener un desarrollo, un instituto que desarrolle inteligencia artificial para la gran minería, por ejemplo. Y eso podría permear un montón de otras disciplinas. Lo vimos también con el COVID, ¿cierto? Pasamos 2 años terribles y muchas de las tecnologías que se desarrollaron quedan y las usamos todavía, ¿cierto? Entonces creo que hay que agarrarse un poco, no sé si de los problemas o de las oportunidades, pero de hitos que nos motiven a desarrollar tecnología, y para eso necesitamos conversar de forma más cercana y más seria. Gracias. Claramente tenemos mucho que hablar, pero ya me dijeron que me hicieron así. Así que les agradezco su participación, les agradezco también que nos hayan dado este espacio para habernos escuchado, y muchas gracias, y a seguir escuchando estas charlas y estos paneles que realmente están muy interesantes. Muchas gracias. Gracias a ti.